Quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos. De nuevo con ustedes. Hermano, vive tu parroquia. Tu parroquia San Luis de Tolosa está viva, pero solo está viva si tú la vives. En esta oportunidad, mes de mayo, mes privilegiado en la iglesia para la devoción de la Virgen María, queremos presentarles una realidad maravillosa: la Milicia de la Inmaculada, un movimiento a nivel mundial que tiene presencia en nuestra parroquia y al cual tú puedes pertenecer, al cual tú estás invitado. La Virgen te invita a que de la mano de ella sigas a Jesús. Nos acompaña Norma Constanza. Ella lleva 8 años perteneciendo a la milicia, aunque en nuestra parroquia la milicia solamente lleva 2 añitos, pero ella lleva 8 años en la milicia. Es una persona adecuada para enseñarnos hoy de qué se trata esta realidad tan maravillosa. Norma Constanza, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Germán, muchas gracias a nuestra parroquia por contar con esta voz de la Milicia de la Inmaculada. Bueno, entonces la pregunta más sencilla y natural: ¿qué es la Milicia de la Inmaculada? Cuéntanos. Quisiera contestarte y transmitirle a todas las personas que nos están viendo la experiencia de Jesucristo que he podido vivir desde la Milicia de la Inmaculada. Podríamos desde los estatutos definirla como una asociación pública de fieles, integrada por laicos, por sacerdotes, por religiosas, por religiosos. Pero lo que yo quiero transmitir básicamente es que la Milicia de la Inmaculada es una escuela de conversión, tan sencilla como profunda, porque nos ofrece un camino en el que la Iglesia nos da todos los medios para poder llegar a nosotros mismos, al fondo de nuestro corazón y de nuestro ser, reconocer nuestra vocación primera, que es la santidad, que siempre ha estado allí, recuperarla y poderla transmitir para atraer a otras personas y a otros fieles a la santidad. Muy bien, cuando tú mencionaste 2 cosas. Una es una parte que es jurídica. Eso quiere decir que no es algo sin sentido, es algo que ha nacido en la iglesia y que la iglesia reconoce. Cuando ella habla de asociación de fieles, eso está consignado en el derecho canónico. No es un movimiento que brotó o que anda por ahí suelto, no. La iglesia la reconoce oficialmente, ¿cierto? Pero el segundo componente que mencionas es un camino de conversión. Eso me hace pensar a mí que estamos hablando de lo más íntimo de la persona, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Germán, tienes toda la razón. Voy primero entonces con el primer comentario que nos haces y que tiene que ver con el reconocimiento de la Milicia de la Inmaculada desde Roma. Desde 1917, San Maximiliano María Kolbe, a quien vemos aquí muy bien acompañado de la Inmaculada Concepción en su advocación de la Virgen de la Medalla Milagrosa, fundó en 1917, 2 añitos antes de la Primera Guerra Mundial, la Milicia de la Inmaculada. Desde entonces tiene unos estatutos firmados por él y por 6 frailes más de la Orden de los Menores Conventuales, que fueron sus fundadores, que son los encargados de la parroquia San Luis de Tolosa y que además hacen formación y vivencia en el convento de San Antonio de Padua, que está completamente adherido a la parroquia, y la milicia, por supuesto, completamente adherida a la Iglesia Católica. Es una bendición y una gracia haber sido llamada a la Milicia de la Inmaculada, porque siento en mi experiencia de Jesús que terminó mi búsqueda. Era algo así como: Señor Jesús, sé que me llamas a servirte, pero no sé dónde. Y me llamó desde quienes eran los custodios del dogma de la Inmaculada Concepción desde hace 800 años, la Orden de los Menores Conventuales. Esa es la primera parte de tu comentario. Y la segunda parte, en términos de conversión, me parece preciosísima, y por eso decía en principio que la Milicia de la Inmaculada es tan sencilla como profunda, porque te hace mirarte a ti mismo para que puedas en realidad regresar a esa vocación primera y dar testimonio de Jesús, haciendo que otras personas realmente puedan convertirse.
La Milicia de la Inmaculada tiene 3 grandes ámbitos de misión y no implican que uno tenga que salir ni del barrio, ni de la casa, ni del país. El primer ámbito soy yo misma. Diariamente puedo escuchar la palabra de nuestro Señor en la iglesia, en la asamblea, llevarla a mi corazón e ir transformándome, e ir viendo cómo regreso a Jesús, que es un poco lo que en términos generales podría definirse como conversión. Luego de este viene un ámbito todavía más delicado, que es el de mi propia familia. La familia que me conoce, la familia que desde pequeña ha visto mis procesos de seguir un camino recto, pero también perderme en ellos, en derivarlo, ¿no? En ese camino que nos traza Jesús, tener que volver a Él y tener que hacer el trabajo de recuperar, por ejemplo, la confianza de quien soy para poder dar testimonio. Y luego en mi ámbito eclesial, que sabemos que el ámbito eclesial es como un mundo pequeño donde siempre estamos mirándonos al espejo para poder dar la talla y la estatura de Jesús y no actuar como nosotros lo hacemos y lo haríamos. Maravilloso. Sencillez y profundidad. Sencillez y profundidad. Dense cuenta cómo el Señor no solamente llama, sino que ubica. El Señor llama y ubica a sus hijos en donde más fácilmente y de mejor manera pueden alcanzar una plenitud. Dime muy puntualmente, por favor, Norma Constanza, si una persona quiere vincularse a la Milicia de la Inmaculada en nuestra parroquia, ¿qué tiene que hacer? Bueno, básicamente, primero, atender el llamado a su corazón. Cuando somos llamados por nuestro Señor, muchas veces desatendemos. Y pasa 1, y 2, y 3, y 4 años, y realmente no nos adherimos a la iglesia. Creo que la mejor forma sería atendiendo ese llamado y compartiendo la Eucaristía diaria. Allí fue que me llamó a mí nuestro Señor, a través de una convocatoria que el Padre Sigfrido de la Cruz, actual custodio provincial nuestro de la Orden de los Menores Conventuales, hizo en una Eucaristía. Ellos lo llaman a uno en el templo, en la casa de Dios. Allí nos llamó a consagrarnos, quienes sintiéramos ese llamado, a la Milicia de la Inmaculada. Luego de eso hacemos un proceso de formación que es de iniciación realmente, y el que yo defino como qué es lo que significa ser católico en realidad. Me autodefino como una católica por tradición, dando paso a una católica por convicción. Entonces, en ese pedacito hacemos un proceso de formación que incluye el camino de discipulado. Este es el texto con el que nosotros nos formamos, la frase que seguimos: solo el amor crea. San Maximiliano la dijo, y en un campo de concentración. Y este es el proceso de formación, que tiene 9 sencillas catequesis, ¿sí? Llamado a la santidad, San Maximiliano María Kolbe. Luego vamos con proceso de conversión, luego moral cristiana, moral del amor, luego la vida eucarística, la vida sacramental, Eucaristía, reconciliación, oración diaria, donde la vida interior, conocer un poco el dogma de la Inmaculada Concepción, conocer un poco acerca de qué es la Milicia de la Inmaculada, el apostolado al que somos llamados y cómo podemos usar todos los medios para comunicar a nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio. Hacemos ese proceso de formación que termina con un retiro espiritual en el que comprendemos cuál es la diferencia, por ejemplo, primero es lo que significa renovar nuestros votos bautismales, nuestras promesas, y luego cuál es la diferencia entre métodos de consagración y a los que somos llamados, y finalmente hacemos un acto voluntario de entrega al Inmaculado Corazón de María que nos conduce al corazón eucarístico de Jesús. Maravilloso. Una manera específica de hacer realidad la condición bautismal. Eso es, bajo la mirada, protección y orientación y guía de la Virgen María, bajo una vocación muy específica. Eres bienvenido. Simplemente acércate a tu parroquia y dale vida. Hermano, vive tu parroquia. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias, Germán. ¿Puedo decir algo más? Claro que sí.
Es muy importante saber que la Milicia de la Inmaculada en la parroquia San Luis de Tolosa ha tenido un soplo especial del Espíritu Santo y ha llamado a niños y a jóvenes. En el convento tenemos adultos, aquí también en la parroquia tenemos adultos, pero este llamado tan lindo de los niños es muy especial. Hasta ahora hay consagrados 50 niños y en proceso de consagración 54 más, lo que significa que la renovación generacional está en Quiero marcha. poder Gracias. Maravilloso. No te quedes por fuera. Hermano, vive tu parroquia. cerrarte en un paréntesis de brazos, entrelazando los míos con los tuyos.